Zurich, mayo del 2015. Son las 5 de la mañana y varios de los hombres más poderosos del fútbol mundial siguen durmiendo en la cama de un hotel 5 estrellas. De repente, la policía suiza y el FBI entran por la puerta principal. Empiezan los arrestos. Algunos de los directivos están tan avergonzados que piden que les cubran la cabeza con una sábana antes de salir frente a cámaras. Durante décadas nos vendieron la idea de que la FIFA era simplemente la organización que cuidaba del fútbol, la que arma el mundial, la que pone las reglas y ya. Pero mientras investigaba esta historia me di cuenta de algo, y es que detrás de esa imagen hay dictaduras, hay sobornos, votos comprados con aviones de guerra y países enteros endeudados para pagarle la fiesta a alguien más. Y lo más loco es que mientras tú estás viendo este video, está corriendo los cuartos de final del Mundial 2026. O sea que la máquina que te voy a mostrar sigue funcionando en este preciso momento. Así que vamos a destaparla desde el principio. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete, que es totalmente gratis y me ayudas un montón a seguir creando contenido como este. Ahora sí, ponte cómodo porque corre video. Para entender cómo llegamos hasta ahí, tenemos que devolvernos casi 130 años. A mediados del siglo XIX, en Inglaterra, cada escuela jugaba una versión del fútbol diferente. Cuando esos estudiantes llegaban a la universidad y trataban de jugar juntos, terminaban peleando por cosas tan básicas como qué está permitido y qué no. En 1863 nace la Football Association y ahí quedan inscritas por primera vez unas reglas oficiales. El deporte se expande rápidamente por el mundo gracias al Imperio Británico, pero el problema de las reglas distintas vuelve a aparecer entre países. Por eso representantes de 7 naciones se sientan a fundar una organización que se encargue de unificar todo eso. Nace la FIFA. Y ojo, en ese momento la FIFA no es lo que conocemos hoy. Es un grupo pequeño, es casi un club de voluntarios, con apenas una docena de empleados, pero todavía no hay plata real. En 1930 se organiza el primer mundial en Uruguay. Los equipos europeos deben atravesar el Atlántico en barco durante semanas para llegar. No hay premio millonario, no hay contrato de patrocinio. Van por orgullo. Y funciona tan bien que el torneo se repite una y otra vez, hasta que la televisión entra en escena a mediados de los años 50 y millones de personas empiezan a ver los partidos desde su casa. En 1961 asume la presidencia de la FIFA un inglés llamado Stanley Rose. Antes había sido árbitro, así que para él las reglas y el juego limpio son casi sagrados. Aunque el mundial cada vez se vuelve más popular, Rose se resiste a convertirlo en un negocio. Con el tiempo, se va a demostrar que tenía toda la razón. Pero hay alguien a quien esa forma de pensar le estorba muchísimo. Jos Dassler, hijo del fundador de Adidas. Dassler mira el mundial y ve una mina de oro sin explotar. Se cruza con João Havelange, presidente de la Federación Brasileña. Y ahí nace una alianza. Dassler financia su campaña para quitarle la presidencia a Rose. Para que la jugada funcione, Havelange necesita votos. La FIFA ya tiene más de 140 países miembros, cada uno con un voto que vale exactamente lo mismo. Pero en la práctica, el sistema seguía favoreciendo a Europa. De los 16 cupos para el mundial, 8 eran para selecciones europeas. Havelange lo aprovecha viajando por África, ofreciendo más cupos y más apoyo económico, con dinero puesto por Dassler. También hay pagos directos a funcionarios. Havelange gana la presidencia y ese es uno de los momentos más importantes en el fútbol, porque de ahí en adelante el deporte deja de ser solo un deporte y se vuelve el negocio más lucrativo de todo el planeta. Havelange no pierde el tiempo. Le entrega a Dassler los derechos de imagen y televisión del mundial a un precio ridículamente bajo. Se acerca a Coca-Cola con una propuesta: publicidad en todas las canchas del mundial y exclusividad en venta. $10 millones. Pero Coca-Cola no quiere verse solo como un anunciante. Así que la inversión se disfraza de aporte a un programa de desarrollo juvenil de la FIFA. Y aquí viene lo interesante, ese dinero sí llega a esos programas, pero no se reparte de manera neutra. Havelange y Dassler lo dirigen sobre todo a las federaciones que los habían apoyado en las votaciones. Están comprando lealtad política para mantenerse en el poder. Gracias a ese esquema, Havelange se mantiene 24 años al frente de la FIFA. En 1978 el Mundial se juega en Argentina, que en ese momento vive en una dictadura militar responsable de miles de detenciones, torturas y desapariciones. Havelange se niega a cambiar de sede, dice que el fútbol y la política no se mezclan, aunque ya había negociado en privado con la junta militar.
que lo veamos en esta historia. En 1982, el torneo pasa de 16 a 24 selecciones. El discurso oficial habla de darle más espacio a otros continentes. Pero también es obvio que más equipos significan más plata. Esa misma lógica sigue viva hoy. En 2026 el Mundial se juega con 48 selecciones. Y aquí llegamos a un momento que probablemente no te enseñaron en el colegio, pero que a mí como colombiano me parece uno de los más dignos de esta historia. Colombia había sido elegida como sede del Mundial en 1986, pero la FIFA empieza a pedir cosas casi imposibles. 2 estadios con capacidad de más de 40.000 personas, aeropuertos nuevos, torres de comunicación, trenes para mover aficionados y que las ganancias de la FIFA quedaran completamente libres de impuestos. El país en ese momento tenía problemas muchísimo más urgentes y sencillamente no había plata para cumplir con todo eso. Presidente Belisario Betancur da un discurso que se resume así. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer. Colombia renuncia oficialmente a ser sede. Es el primer país en la historia en hacerlo. La FIFA termina cayendo en México, que tiene apenas 3 años para prepararse. 8 meses antes del Mundial, en 1985, el terremoto golpea Ciudad de México dejando más de 30.000 heridos. Aún así, el gobierno mexicano termina destinando cerca de $500 millones a la organización. El Mundial queda en la memoria colectiva por la mano de Dios de Maradona. Y para la FIFA, rompe récord de ganancias con más de $120 millones limpios. México sigue endeudado por años. Dazzler muere en 1987 a los 51 años, pero la maquinaria que él ayudó a construir ya funciona sola. En 1990, el Mundial de Italia se convierte en el más caro de la historia hasta esa fecha, unos $4.000 millones. 1997, años después, pasa algo que va a ser clave. La empresa de Dazzler le envía un pago en agradecimiento a Avalanche, otro soborno. Solo que esta vez, en lugar de caer en su cuenta secreta, cayó por error en una cuenta oficial de la FIFA. Eso es gravísimo, porque ahora existe un rastro oficial. El contador que detecta el error avisa de inmediato al secretario general de la FIFA, un hombre llamado Joseph Blatter. Blatter, en lugar de denunciar el error, ordena borrar el rastro y mover el dinero a la cuenta secreta de Avalanche. El caso va a quedar enterrado durante años, pero ese cheque vuelve a reaparecer en la investigación del FBI. Avalanche, ya mayor, escoge a Blatter como su sucesor, pero para eso necesita votos, y aquí aparece un nuevo aliado con plata, Mohammed bin Hammam, un multimillonario catarí que tiene vínculos con la familia real. A cambio de ayudar a Blatter, espera algún día llevar el Mundial a Qatar. Guarda ese nombre porque lo vas a volver a ver. Blatter gana la presidencia y con él arriba empieza una etapa aún más oscura. Desde 1998, la FIFA decide también quedarse con el dinero de la taquilla, que antes correspondía al país anfitrión. Ese mismo año hay un contrato de $160 millones entre Nike y la selección de Brasil. Horas antes de la final, Ronaldo Nazario sufre un episodio médico grave y es retirado de la alineación. Pero poco antes del partido vuelve a aparecer como titular. No hay pruebas de que lo hayan obligado a jugar, pero las sospechas nacieron porque comercialmente era demasiado importante para perderse la final. Mientras tanto, Blatter empieza a usar dinero de la FIFA para lujos personales. La organización contrata a McKinsey para revisar cómo funciona todo, pero el proyecto termina dirigido por Philip Blatter, el sobrino del presidente. Pero adentro, el secretario Michel Saint-Rufinén empieza a recolectar pruebas. La empresa que maneja los derechos comerciales del Mundial se declara en quiebra y jueces suizos confiscan documentos que empiezan a seguir el rastro del dinero. Esa investigación lleva directo a Ricardo Teixeira, yerno de Avalanche. Según las investigaciones, parte del dinero del contrato con Nike llegó a cuentas suyas y de Avalanche en Islas Caimán. Blatter debe proteger a Teixeira porque si él cae, puede empezar a hablar. Llega a amenazar al gobierno de Brasil con dejar su selección por fuera del Mundial. Funciona, pero enciende una alarma mucho más peligrosa, la del FBI.
que termina topándose con aquel cheque de 1997. Sen Rufinen presenta ante el comité ejecutivo un archivo con pruebas de corrupción ante el mando de Blatter, pero en lugar de apoyar la denuncia, lo atacan, lo llaman mentiroso, y Blatter es reelegido por 4 años más. Llega el Mundial de Corea-Japón 2002, según reportó el periódico italiano Corriere dello Sport. El vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, habría designado un árbitro para favorecer a los locales contra Italia. El partido queda marcado por decisiones extremadamente polémicas. En cuartos contra España se repite un patrón parecido y Corea vuelve a avanzar, esta vez en penales. Ese mismo Jack Warner queda envuelto en varios escándalos más. Se le acusa de quedarse con los bonos de clasificación de Trinidad y Tobago y revender boletos VIP en el mercado negro. Eso nos lleva a la elección para el 2006 entre Sudáfrica y Alemania. Blatter le había prometido a África que llevaría el mundial ahí, pero Alemania ofrece algo que la FIFA valora más: dinero. Sudáfrica juega su mejor carta y lleva a Nelson Mandela a las oficinas de la FIFA. También consigue el apoyo de Jack Warner con una transferencia de $10 millones, presentada como ayuda para niños del Caribe, dinero que nunca llegó a esos niños. La votación queda empatada y el voto decisivo queda en manos de Charles Dempsey. Horas antes recibe amenazas y, según contó él después, alguien llega a su hotel a ofrecerle $250,000 en efectivo para que vote por Alemania. Dempsey, presionado, decide no votar y se va del edificio. Sin su voto, Alemania queda ganando 12-11. Blatter crea entonces la rotación obligatoria de continentes, que deja prácticamente reservado el siguiente mundial para África. Así Sudáfrica termina recibiendo la sede del 2010. En 2014, el mundial llega a Brasil, que tampoco está preparado, y el gobierno termina gastando unos $15,000 millones. Varios de esos estadios se convierten en lo que se conoce como elefantes blancos. Mientras se construyen estadios de lujo, millones de brasileños ven hospitales saturados y salen a las calles a protestar con carteles que piden hospitales con calidad de FIFA. Las sedes del 2018 y 2022 se eligen juntas, dándole al comité ejecutivo 2 oportunidades para sacar tajada antes de retirarse. Para el 2018, el favorito es Inglaterra, con candidatura respaldada hasta por el príncipe Guillermo y David Beckham, pero gana Rusia después de la votación. Después de la votación, las computadoras usadas por la delegación rusa son destruidas antes de que puedan investigarse. Pero el verdadero escándalo es la sede del 2022. Los propios inspectores de la FIFA califican a Qatar como una sede de alto riesgo, sin estadios adecuados y las temperaturas llegan a los 50 grados. Según diversas investigaciones, Bin Hammam habría recibido recursos pertenecientes de la familia real catarí para ganar apoyo. Uno de los episodios más comentados menciona a Michel Platini. 9 días antes es invitado a una cena por el emir y el primer ministro de Qatar. Según el periodista Andrew Jennings, la propuesta había sido clara. Si Platini cambiaba su voto y convencía a otros europeos, Qatar estaba dispuesto a rescatar financieramente al Paris Saint-Germain y a comprar decenas de aviones de guerra al gobierno francés, en un acuerdo que Jennings calculó en unos $7,000 millones en conjunto. El resultado: Estados Unidos consigue 8 votos, Qatar consigue 14 votos, quedándose con el Mundial de 2022. Para tener todo listo, Qatar invierte unos $220,000 millones, usando a cientos de miles de trabajadores extranjeros bajo el sistema conocido como el kafalá. Medios como The Guardian documentaron denuncias por jornadas extremas y muertes por golpes de calor y accidentes. Al final del torneo, mientras el mundo entero mira a Messi levantando la copa por primera vez, la FIFA cierra con unas ganancias récord de unos $7,000 millones. Qatar, en cambio, recupera apenas unos $1,000 millones en turismo, menos del 0,5% de lo que invirtió. Y así llegamos otra vez al punto donde arrancó este video, mayo del 2015. El hotel Baur Aulak en Zurich. La policía suiza, coordinada con el FBI, entran a las 5 de la mañana. El escándalo se conoce después como el FIFA Gate, pero hay algo que llama la atención, y es que Blatter no se encuentra entre los arrestados. La razón:
El FBI solo puede actuar contra delitos que estén vinculados con Estados Unidos. Blatter vive en Suiza y desde el 2011 no viaja a Estados Unidos porque ya sospechaba que lo estaban investigando. Días después de los arrestos, Blatter es reelegido presidente por quinta vez consecutiva, pero en plena conferencia de prensa, un comediante interrumpe y le lanza un fajo de billetes falsos encima. Poco después, Blatter anuncia que deja la presidencia. De los grandes responsables de esta historia, casi ninguno termina en la cárcel. Blatter y Platini reciben suspensiones del fútbol, pero no condenas. Chuck Blazer es arrestado, pero muere antes de recibir sentencia. Jack Warner nunca es extraditado. En su lugar llega Gianni Infantino, prometiendo transparencia. Ahora la sede ya no la eligen 24 personas a puerta cerrada, sino más de 200 países en un congreso abierto. Suena a un cambio real. Pero en la práctica, el poder sigue concentrado en el mismo círculo. Solo que muchos de esos pagos que antes eran sobornos se convirtieron en sueldos y bonos oficiales aprobados por la propia organización. Lo que nos lleva al mundial que se está jugando ahora mismo en 2026 con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Esta decisión se tomó en 2018 en plena presidencia de Donald Trump, cuando la FIFA necesitaba suavizar su imagen ante el mundo. Pero los beneficios no se reparten parejo. De los 104 partidos del torneo, Estados Unidos se queda con 78, mientras que México y Canadá reciben solo 13 cada uno. Y la FIFA controla ahora la reventa oficial de los boletos, quedándose con el 30% del boleto cada vez que alguien revende una entrada. O sea, gana 2 veces por el mismo asiento. Ahora en algún punto podrías preguntarte, ¿pero por qué la FIFA no es investigada como cualquier empresa? La respuesta es que legalmente no es una empresa. Es una asociación privada sin fines de lucro, sin dueños ni accionistas. El problema es que muchos de sus dirigentes usaron ese cargo de confianza para beneficiarse personalmente. Y eso sí es ilegal en cualquier país. El FBI no investigó a la FIFA por el fútbol, sino por cómo se movía el dinero. Y aquí quiero ser honesto contigo, y no creo que el problema sea que el deporte se haya vuelto un negocio. La NBA, la Fórmula 1 y los grandes torneos de tenis también mueven millones. La diferencia es que en esos torneos quien se lleva las ganancias también asume los riesgos. En la FIFA los estadios los construyen los países. La infraestructura la pagan los países. La seguridad la pagan los países. Y si algo sale mal, la deuda también se queda ahí. La FIFA se queda con los derechos de televisión, los patrocinios y las licencias. Se quedó durante décadas con lo mejor de los dos mundos. Y con eso te dejo la pregunta abierta para los comentarios. ¿Tu país debería seguir peleando por ser sede del mundial? ¿O es momento de que existan sedes fijas para frenar todo ese ciclo? Te leo en los comentarios. Si te gustan las historias de este tipo, suscríbete que es totalmente gratis y me ayudas un montón a seguir creando contenido de este tipo. Y nos vemos en un próximo video. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.